Has vivido más de 3 décadas, pero de estos errores te arrepientes demasiado tarde. ¿Sabes cuáles son? Hay errores que no suenan como errores cuando los cometes. Son suaves, se sienten como decisiones pequeñas, como silencios que nadie notará, como personas a las que juras que llamarás luego, como días que crees que puedes desperdiciar porque el calendario sigue ahí, intacto. Pero pasan los años, y de pronto descubres que algunas cosas no se pueden recuperar, ni con disculpas, ni con esfuerzo, ni con todo el amor del mundo, porque hay decisiones que no solo cambian tu camino, cambian lo que tú mismo eres. Hoy no quiero hablarte desde el acierto, ni desde la motivación vacía. Hoy quiero hablarte desde el arrepentimiento, desde ese lugar incómodo donde uno ya no puede retroceder, pero aún así tiene algo que decir, porque aunque ya no pueda cambiar ciertas cosas de mi pasado, quizás tú sí puedas evitar caer en ellas. Quizás estas palabras lleguen justo a tiempo para ti, como no llegaron para mí, y si es así, habrá valido la pena cada cicatriz. Las lecciones que aprenderás en este video no están sacadas de libros. Están sacadas de noches en vela, de amistades rotas, de amores mal cuidados, de decisiones aplazadas hasta que ya fue demasiado tarde. No son consejos para vivir más feliz. Son advertencias que ojalá alguien me hubiera dicho cuando todavía tenía tiempo de entenderlas, sin tener que vivirlas. Algunas te parecerán obvias, otras incómodas, pero todas, sin excepción, llevan dentro una pregunta que tú tendrás que responder. ¿Vas a esperar a lamentarlas también? No adelantes ni saltes ninguna, porque quizá una es la que aún no has podido entender, y quizá también sea la que más te pueda hacer crecer. Empecemos. El tiempo no se detiene por nadie. Cuando quieres regresar, ya no hay nadie esperando. El tiempo no grita, no avisa, no detiene su marcha ni para quien suplica. Esa es una de las verdades más duras que uno aprende demasiado tarde. En la juventud creemos que siempre habrá tiempo. Tiempo para pedir perdón, para intentarlo otra vez, para decir lo que sentimos, para corregir el rumbo. Nos convencemos de que podemos postergar lo importante porque estamos ocupados con lo urgente, pero lo urgente casi nunca es vital, y lo vital, cuando se descuida, termina muriendo en silencio. Hay una ilusión muy común, la de pensar que la vida te estará esperando, que las personas que amas comprenderán tus silencios, que el amor aguanta, que la amistad resiste, que un sueño, aunque dormido, seguirá intacto hasta que un día decidas retomarlo. Pero no, lo que no se cuida se rompe, lo que no se alimenta se seca. Y cuando por fin volteas la vista para regresar, muchas veces ya es demasiado tarde. Ya no hay un hogar al que volver. Ya no hay alguien al otro lado del teléfono. Ya no hay un abrazo disponible donde solías encontrar consuelo. Solo queda el eco de lo que pudo ser. Y eso, amigo, no abraza, solo duele. Desde la psicología, esta desconexión entre nuestras intenciones y nuestras acciones suele explicarse como disonancia cognitiva. Sabemos lo que es valioso, pero actuamos como si no lo fuera. Priorizamos lo inmediato sobre lo importante. Sometemos lo profundo a lo práctico. Y eso genera culpa, ansiedad, vacío, porque en el fondo intuimos que no estamos viviendo en coherencia con lo que realmente nos importa. El resultado es una vida llena de ocupaciones, pero vacía de sentido, porque no es la cantidad de actividades lo que llena una vida, sino la calidad de los vínculos y la verdad de nuestras elecciones. Musashi lo entendía sin adornos. Su vida no fue cómoda ni sentimental, fue una vida de decisiones radicales, muchas de las cuales implicaban renunciar a lo que la mayoría no se atreve a soltar, pero no lo hacía por frialdad,
Lo hacía porque comprendía que la indecisión, el aplazamiento y el apego son formas disfrazadas de debilidad. Cuando hablaba de caminar solo o de no lamentar lo que se hace, no se refería a una vida sin emociones, sino a una existencia con dirección. Una vida en la que cada decisión, incluso la más dolorosa, se toma a tiempo. Porque el verdadero respeto por la vida consiste en vivirla con intensidad, no en observarla desde la orilla, esperando el momento perfecto que nunca llega. Desde la filosofía hay un principio aún más antiguo, el de la impermanencia. Todo cambia, todo muere, todo sigue, y tú también. Aceptar esa verdad es el primer paso hacia la sabiduría, no para caer en desesperanza, sino para que cada gesto, cada palabra, cada presencia sea vivida con total presencia. Porque lo que hoy tienes frente a ti no es eterno, ni tú lo eres, y si no lo aprecias ahora, lo perderás. No como castigo, sino como ley natural. El tiempo no se detiene, no castiga, solo avanza, y quien no avanza con él desaparece en su paso. La vida no te espera, las personas tampoco. Lo que no das hoy, tal vez mañana ya no tenga a quien dárselo. Lo que no dices hoy, quizá no haya oído que quiera escucharlo luego. Por eso, no guardes tus palabras más sinceras para después. No reserves tu amor para otro día. No congeles tus sueños en espera de circunstancias ideales. No creas que puedes pausar tu historia y luego retomarla desde el mismo lugar, porque ese lugar, cuando regreses, ya no existirá. Y lo más duro no será la pérdida. Lo más duro será descubrir que no fue el tiempo el que te falló. Fuiste tú quien no lo usó bien. Las personas no son eternas, y no les dije lo que debía cuando aún podía. Hay heridas que no sangran, pero pesan todos los días. Y una de las más silenciosas, una de las que más se aloja en el pecho como un puñal que no se puede sacar, es la de no haber dicho lo que sentías cuando aún había alguien que podía escucharlo. El ser humano vive con la absurda fantasía de que siempre habrá una próxima vez, un mañana, una nueva oportunidad para hablar, para abrazar, para pedir perdón o simplemente para estar. Pero esa fantasía, cuando se derrumba, deja un vacío del que es difícil volver entero. Porque las personas no son eternas y la vida no ofrece garantías. Lo que no se dice a tiempo muchas veces ya no encuentra oído donde depositarse, y lo que no se da cuando el otro está presente ya no tiene valor cuando solo queda su sombra. Desde la psicología, este tipo de dolor se llama duelo anticipado no resuelto, y es una de las formas más complicadas de sufrimiento emocional. No solo se llora la ausencia, sino también las palabras no dichas, los gestos no realizados, los silencios innecesarios. Uno no sufre solo por la pérdida en sí, sino por la conciencia tardía de que hubo momentos en que sí pudo hacer algo, y no lo hizo. En esos casos, la culpa se convierte en un eco constante que transforma los recuerdos en preguntas. ¿Por qué no lo dije antes? ¿Por qué no estuve más presente? ¿Por qué creí que había más tiempo? Esta forma de arrepentimiento es dura porque no tiene arreglo. Se puede sanar, sí, pero nunca se puede revertir, y esa es la verdadera tragedia. Musashi entendía esta lección desde otra perspectiva, la del guerrero. Para él, la vida debía vivirse con total atención, sin distracción ni dilación. No como un ejercicio romántico, sino como un acto de responsabilidad. Un samurái no espera el momento perfecto, porque sabe que el momento perfecto es aquel en el que respira. El presente es su único campo de batalla, y todo lo que no se hace en él puede convertirse en una debilidad, en una pérdida, en un error mortal. Aplicado a la vida cotidiana, eso significa no dejar pendientes emocionales con quienes amamos. Porque si caemos en la trampa de esperar, el destino puede anticiparse y no siempre hay segunda ronda. La filosofía existencialista también lo expresa con crudeza.
todo encuentro humano es finito y cada relación lleva inscrita su final. La conciencia de esta verdad no debe paralizarnos, sino impulsarnos a vivir con más presencia. No decir te amo cuando lo sentimos, no expresar gratitud a quien nos ayudó, no reconciliarnos con quien alguna vez significó el mundo para nosotros. Todo eso no es prudencia, es cobardía, y esa cobardía tarde o temprano se transforma en lamento, un lamento que ya no mira al otro, sino a uno mismo. Porque no es solo el otro el que se fue, es también una parte de ti la que queda inconclusa, sin cerrar. Decir lo que uno siente no siempre es fácil. A veces hay orgullo, otras veces miedo, y casi siempre una extraña sensación de vulnerabilidad. Pero eso también es parte del camino. Musashi decía que no debe buscarse la comodidad, sino la verdad. Y a veces la verdad es incómoda. A veces implica bajarse la armadura, acercarse al otro sin máscaras y decirle que lo amas, que lo necesitas, que lo extrañas, antes de que la vida decida que ya no puedes hacerlo, no por debilidad, sino porque ya no habrá quien escuche. No permitas que el silencio se convierta en tu único testigo. Habla hoy, ama hoy, agradece hoy, porque las personas que tienes cerca no son eternas. Y si un día desaparecen, que al menos no se vayan sin saber lo que realmente significaban para ti. Ser fuerte no es lo mismo que ser sabio. Soporté demasiado creyendo que eso era virtud. Confundimos fuerza con sabiduría, resistencia con virtud y aguantar con madurez. Durante mucho tiempo, yo también creí que ser fuerte era callar, resistir, soportar todo sin decir una palabra. Pensaba que la verdadera grandeza consistía en tragarse el dolor, en no mostrar debilidad, en seguir adelante aunque el cuerpo, el alma o el corazón estuvieran rotos. Me enseñaron, como a muchos, que el sufrimiento silencioso era una forma de nobleza, que quien aguanta más, vale más. Pero ahora sé que eso no es fortaleza, es anestesia emocional, y que esa supuesta virtud, si no se cuestiona, acaba por convertirse en una condena autoimpuesta. En psicología, esto se conoce como endurecimiento defensivo, una estrategia inconsciente que desarrollamos cuando el dolor ha sido constante y no supimos cómo canalizarlo. Aguantar se vuelve entonces una forma de supervivencia, un hábito emocional. Pero con el tiempo, ese hábito nos desconecta de nosotros mismos, nos hace ignorar nuestras necesidades, invalidar nuestras emociones y perder sensibilidad frente a lo que realmente importa. Porque soportar no es resolver, resistir no es sanar, y callar no es superar. De hecho, muchas veces, quienes más callan son los que más ruido llevan por dentro. Musashi nunca habló de soportar como una virtud. Para él, la sabiduría estaba en la percepción lúcida de la realidad, en la adaptación estratégica, en la lectura precisa del terreno. Un guerrero no se aferra a una posición que ya no tiene sentido, no lucha batallas inútiles solo para demostrar aguante, porque aguantar por aguantar es falta de visión. El verdadero dominio, decía Musashi, es saber cuándo avanzar, cuándo ceder, cuándo retirarse y cuándo cambiar de forma. Ser como el agua, no como la piedra. La piedra resiste hasta que se quiebra. El agua se adapta y sobrevive. La filosofía también distingue claramente entre la fortaleza ciega y la sabiduría profunda. Nietzsche advertía sobre el peligro de virtudes no examinadas, aquellas que adoptamos sin preguntarnos si realmente nos están haciendo bien. El estoicismo, malinterpretado, ha alimentado esta idea de que debemos tragarnos todo sin protestar, pero incluso Séneca decía que aceptar el sufrimiento no es lo mismo que buscarlo, que aprender a vivir con serenidad no implica convertirse en mártir silencioso. De hecho, el sabio es aquel que sabe cuándo parar, cuándo hablar, cuándo poner límites y, sobre todo, cuándo soltar.
Una de las lecciones más duras que aprendí fue que soportar más de la cuenta no me hizo mejor persona. Me hizo más cansado, más frustrado, más desconectado de mi propio valor, porque hay una línea muy delgada entre ser fuerte y ser sumiso, entre tener aguante y no tener amor propio. Y cuando uno cruza esa línea, lo que empieza como virtud termina como castigo. Crees que estás siendo noble, pero en realidad te estás abandonando a ti mismo. Y eso, tarde o temprano, se paga caro. La sabiduría no está en ver cuánto dolor puedes acumular. Está en preguntarte si ese dolor tiene sentido, si lo que estás aguantando vale la pena o solo estás repitiendo patrones que aprendiste en tu infancia, en tu cultura, en tu miedo. La sabiduría no está en resistir todo lo que la vida te lanza sin chistar. Está en discernir, en decir no cuando algo ya no va contigo, en saber que no estás aquí para soportar el mundo entero, sino para recorrer tu propio camino con lucidez, dignidad y conciencia. A veces hay que tener más valor para soltar que para seguir, más coraje para hablar que para callar, más sabiduría para retirarse a tiempo que para quedarse donde uno ya se está rompiendo. Musashi no habría respetado a un guerrero que soporta sin estrategia. Habría respetado a quien actúa con intención, a quien mide sus batallas y sabe cuándo detenerse. Porque ser sabio no es aguantar más, es sufrir menos, por elección. Y esa es quizás la lección más importante que uno aprende cuando ya es demasiado tarde. Fui amable con quienes no lo merecían. La bondad, sin discernimiento, destruye. Ser amable no siempre es una virtud. En muchos casos puede convertirse en una debilidad peligrosa. Lo aprendí tarde, después de muchas heridas innecesarias. Ser amable con quien no lo merece no te hace mejor persona, solo te vuelve un blanco fácil para quienes ven tu generosidad como una rendija por donde colarse. La bondad, cuando no está acompañada de discernimiento, no salva, destruye, porque dar sin saber a quién, perdonar sin límites, apoyar sin condiciones y complacer sin reservas, no es nobleza, es ingenuidad camuflada de virtud. La psicología ha señalado que las personas excesivamente complacientes, las que siempre dicen sí, las que priorizan a otros por encima de sí mismas, a menudo arrastran heridas profundas relacionadas con el miedo al rechazo o el deseo de ser validadas. Ser siempre amable se convierte entonces en un mecanismo de defensa. Si soy bueno, no me abandonarán. Si soy útil, me querrán. Pero esa necesidad de agradar viene con un precio, la pérdida de la propia voz. Y lo más grave es que atrae a personas que solo saben tomar, que ven la bondad no como algo que merecen respetar, sino como un recurso que pueden explotar. Musashi lo habría visto claro. Para él, la vida era un terreno de combate en el que uno no podía permitirse actuar sin estrategia. El guerrero que baja la guardia por compasión mal entendida cae en combate sin saber por qué. La enseñanza es clara: no extiendas tu espada a cualquiera, no porque seas cruel, sino porque cada gesto, cada decisión y cada relación deben ser evaluadas con lucidez. El camino de Musashi no promueve la dureza insensible, pero sí exige que la bondad se ejerza con precisión, como un corte limpio, nunca como una entrega indiscriminada. La bondad ciega tiene efectos destructivos no solo hacia uno mismo, sino también hacia los demás. Si ayudas a quien no quiere ser ayudado, lo debilitas. Si perdonas a quien no muestra arrepentimiento, legitimas su comportamiento. Si das sin medida a quien solo sabe exigir, alimentas su parasitismo emocional. La compasión mal dirigida no transforma al otro, lo corrompe. Y a ti te agota. Te vas vaciando poco a poco, hasta que un día descubres que ya no queda energía para ti. Que has estado tan ocupado salvando a los demás que olvidaste rescatarte a ti mismo.
En filosofía, esta distorsión de la bondad ha sido duramente cuestionada. Nietzsche hablaba del instinto de rebaño, esa tendencia a pensar que la virtud reside en la obediencia, la docilidad y el sacrificio. Pero él advertía, el que da sin sabiduría termina sirviendo al amo equivocado. Y a veces, ese amo es el ego ajeno que solo busca ser alimentado a costa del alma de otros. La bondad sin crítica no es virtud, es sumisión disfrazada, y donde hay sumisión no puede haber respeto, ni por parte de los demás, ni por parte de uno mismo. Musashi no habría perdonado esa ingenuidad. Habría dicho, un hombre que se ofrece a todos no se pertenece a sí mismo. Porque en el fondo, ser bondadoso sin discernimiento es un modo de abandonarse, de ceder el control de la propia voluntad a cambio de un espejismo de armonía. Pero esa armonía falsa termina en resentimiento, cansancio y ruptura. La verdadera virtud no es dar siempre, es saber cuándo dar, a quién y por qué. Aprender a decir no es volverse egoísta, es comenzar a respetarse, es establecer un límite claro entre el amor que sana y el amor que destruye. Porque incluso la medicina, si se administra sin control, se vuelve veneno. Así es también la bondad. Si la ofreces sin dirección, sin condiciones y sin juicio, tarde o temprano será usada en tu contra. Y cuando eso ocurre, el dolor no viene solo de la traición externa, sino de la conciencia amarga de haberlo permitido. Hoy sé que no toda sonrisa merece una respuesta, ni toda súplica un auxilio. La bondad debe ser un acto consciente, no un impulso automático. Porque dar no siempre es ayudar. A veces es solo otra forma de entregarte a quienes nunca pensaron en devolverte nada. Y cuando entiendes eso, dejas de regalar tu paz por temor a parecer frío y comienzas a cuidar tu alma con la firmeza que solo los sabios, y no los débiles, pueden ejercer. Ignoré mi instinto demasiadas veces, porque preferí agradar antes que respetarme. Hay una voz dentro de nosotros que rara vez se equivoca. No grita, no impone, no razona con palabras, solo advierte. A veces es un presentimiento vago, otras, una incomodidad que no sabemos explicar. Esa voz es el instinto. Y muchas veces es más sabia que cualquier consejo o reflexión racional. Pero cuando la vida nos ha enseñado que es más importante agradar a los demás que ser fieles a nosotros mismos, aprendemos a silenciar esa voz. La ignoramos, la disfrazamos de exageración, de miedo, de falta de empatía, y así nos vamos traicionando poco a poco. No porque seamos débiles, sino porque fuimos entrenados para priorizar la aceptación social antes que la lealtad a nuestra propia conciencia. En psicología esto se llama disonancia interna, el conflicto entre lo que sentimos profundamente y lo que hacemos por obligación o por miedo a decepcionar. Y ese conflicto tiene un precio. Vivir de cara al agrado externo significa renunciar a la brújula interna que guía nuestras decisiones más auténticas. Nos convertimos en personajes, decimos sí cuando queremos decir no, sonreímos cuando quisiéramos alejarnos, apoyamos lo que no creemos y caminamos hacia donde no queremos ir, solo porque tememos el rechazo. La necesidad de aprobación se convierte entonces en una prisión sin barrotes, invisible pero asfixiante. Musashi, en su camino del guerrero, sabía que el combate más difícil no era contra el enemigo externo, sino contra las concesiones internas. El que no se escucha a sí mismo ya ha perdido, porque el guerrero que avanza ignorando su propia percepción, por miedo a parecer descortés o inadecuado, será vencido no por el filo de la espada enemiga, sino por el veneno que él mismo permitió entrar. Uno de los principios del Dokodo reza: no actúes en contra del camino que has decidido seguir. Y ese camino no es una ideología ni un mandato social,
es una fidelidad interior. Un respeto por tu sentir, aunque no lo entiendas del todo, aunque te tilden de frío, rudo o distante. El que se respeta a sí mismo no necesita justificarse. El problema es que el instinto no se razona, y en una cultura que sobrevalora la lógica y desprecia lo emocional, aprendemos a desconfiar de esa intuición. Se nos enseña a argumentar, no a sentir. Pero la verdad es que la mayoría de los errores más dolorosos de nuestra vida no fueron por falta de información, sino por ignorar lo que ya sabíamos profundamente desde el primer momento. Porque todos hemos estado ahí, frente a una decisión que no nos sonaba bien, pero igual dijimos que sí. Frente a una relación que desde el inicio traía señales de alerta, pero la mantuvimos por miedo a quedar solos, frente a un trato injusto que toleramos solo para no incomodar. Y cuando todo se derrumbó, lo primero que dijimos fue, lo sabía, pero no me hice caso. El instinto es una forma de sabiduría silenciosa, acumulada a través de experiencias, heridas, patrones, señales. No siempre tiene palabras, pero sí certeza, y quien aprende a escucharlo, a respetarlo, se convierte en alguien que vive desde la verdad, no desde el agrado. Porque una cosa es vivir en comunidad, y otra muy distinta es vivir en función de la aprobación ajena. El precio de querer encajar todo el tiempo es que terminamos rompiéndonos a nosotros mismos. Ignorar el instinto por agradar es un autoengaño. Es una traición suave, cotidiana, que no duele al principio, pero desgasta con el tiempo. Y tarde o temprano, ese desgaste se convierte en amargura, en cansancio crónico, en sensación de vacío. No por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer por nosotros. Porque uno puede perdonar errores, pero cuesta más perdonarse por no haberse defendido a tiempo. Hoy sé que el respeto verdadero empieza por casa, que el primer no que duele decir es también el primer sí que le das a tu dignidad, que hay veces en que callar un instinto es abrirle la puerta al desastre, y que no hay triunfo más grande que volver a escucharte y obedecer, porque cuando tu voz interna se convierte en tu aliada, el mundo puede estar en caos, y tú seguirás firme. No por orgullo, sino por lealtad a lo que eres, a lo que sabes, a lo que sientes, aunque no lo puedas explicar. Lo postergado no regresa, y uno cree que tiene tiempo hasta que ya no lo tiene. Nada se siente más traicionero que esa idea invisible de que aún hay tiempo, porque el ser humano, en su deseo de controlarlo todo, también ha intentado domesticar al tiempo. Lo divide en días, en metas, en rutinas, y se convence de que siempre habrá un mañana para empezar, para llamar, para pedir perdón, para sanar, para crear. Nos repetimos frases como, ya lo haré, después me encargo, mañana con más calma, sin darnos cuenta de que cada una de esas frases es una apuesta inconsciente contra la vida misma. Lo postergado no regresa. Y lo que hoy creemos tener asegurado, mañana puede ser una sombra, una ausencia, una oportunidad perdida. En psicología, esto se conoce como sesgo de presente extendido, la tendencia a creer que el estado actual se mantendrá indefinidamente y que siempre habrá una próxima vez. Pero la realidad es mucho más cruda y mucho menos predecible. La mente pospone lo importante porque se siente segura en la ilusión del futuro. Pero el cuerpo, la vida, las relaciones, no esperan. No hay garantías. Solo hay decisiones. Lo que no se hace hoy empieza a morir en el olvido, y eso que parecía tan pequeño, como una conversación pendiente, un proyecto iniciado a medias o una disculpa silenciada, puede convertirse en un nudo que te acompaña toda la vida. Porque cuando se pierde la oportunidad de actuar, no solo se pierde tiempo, se pierde poder, presencia, dirección. Musashi,
El maestro del camino del guerrero jamás hubiera entendido la postergación como una opción. Para él, cada día era una batalla en sí misma, no porque todo debiera ser urgente, sino porque comprendía que vivir es actuar. Su enseñanza era clara. No demores en ejecutar lo que debes hacer. En el arte de la guerra, la demora es debilidad. El que duda, muere. El que espera un momento perfecto se queda inmóvil mientras el enemigo avanza. Y el enemigo, en este caso, no siempre es otro hombre, es el tiempo mismo, que avanza sin detenerse, que se lleva personas, oportunidades, fuerza, claridad. Desde la filosofía, lo postergado representa una forma sutil de cobardía, porque muchas veces no posponemos por falta de tiempo, sino por miedo. Miedo a equivocarnos, a exponernos, a ser vulnerables, a no estar a la altura de lo que queremos emprender. Así, disfrazamos ese miedo con agendas llenas, con excusas razonables, con el falso argumento de que ya habrá un mejor momento. Pero el mejor momento nunca llega. Llega el día en que ese mensaje que ibas a mandar ya no tiene destinatario. Llega el día en que tu cuerpo ya no responde igual. Llega el día en que ya no hay con quién enmendar ni para qué insistir, y entonces descubres, con brutal honestidad, que no era cuestión de tiempo, era cuestión de prioridades. La mente que no actúa se oxida, y el alma que acumula lo no dicho, lo no hecho, lo no vivido, se encierra en el remordimiento. El arrepentimiento no siempre viene por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer cuando aún podíamos. En el código de Musashi, esto es inadmisible. Él sabía que cada instante contiene la totalidad del momento presente, y que posponer una acción justa es traicionarse. No existe camino espiritual, artístico o estratégico que no incluya el respeto profundo por el ahora. Porque el que posterga se aleja de sus metas, de su verdad, de los demás y de sí mismo. Así que la próxima vez que pienses en dejar algo para mañana, pregúntate, ¿qué pasaría si ese mañana no llega? ¿Qué versión de ti se estaría quedando atrás? La vida no castiga, pero sí avanza. Y el tiempo no se detiene por nadie. No basta con querer. Hay que decidir. Hay que actuar, porque si algo nos enseña el camino del guerrero, es que vivir sin demora no significa ser impulsivo, sino ser fiel. Fiel a la acción que sabes que debes tomar. Fiel a lo que tu alma ya reconoció, aunque tu mente aún lo discuta. Fiel a la hora, porque es lo único que realmente tienes. Mi sombra más grande fue el miedo al juicio. Por eso me escondí donde debía avanzar. El miedo al juicio ha sido uno de los enemigos más silenciosos y persistentes que enfrenta el ser humano a lo largo de su vida. A menudo, disfrazado de prudencia o de respeto social, es en realidad una fuerza interior que nos mutila sin hacer ruido. Vivimos midiendo nuestros pasos por los ojos ajenos. Nos volvemos arquitectos de máscaras, diseñadores de personajes que se amoldan al entorno, pero traicionan la verdad que llevamos dentro. El juicio externo opera como una prisión invisible. No se ve, pero se siente. No encierra el cuerpo, pero limita la voluntad. Y lo más trágico es que, muchas veces, no es la crítica de los demás lo que más duele, sino la sumisión interna con la que renunciamos a nuestra autenticidad para evitarla. Callamos ideas, detenemos sueños, aplazamos decisiones, no por falta de capacidad, sino por miedo a no ser validados. Y al hacerlo, sembramos la semilla del estancamiento. La psicología lo ha explicado como una respuesta evolutiva. El cerebro humano desarrolló la necesidad de aceptación grupal como una estrategia de supervivencia. Ser excluido significaba morir. Pero lo que fue útil en la tribu ancestral, en el presente, se ha convertido en una cadena emocional.
Seguimos actuando como si nos fuera la vida en caer bien, en agradar, en no sobresalir demasiado para no ser blanco de críticas. Este patrón se refuerza desde la infancia, cuando aprendemos que la desaprobación duele y que ser uno mismo muchas veces no es bien recibido. Sin darnos cuenta empezamos a elegir el silencio como refugio. Nos escondemos donde deberíamos avanzar y nos anulamos en los momentos en que más deberíamos brillar. Musashi nunca habría tolerado esta cobardía camuflada. Su filosofía era clara. Vivir con temor al juicio es una forma de derrota anticipada. El guerrero que entra al campo de batalla preocupado por lo que los otros piensan de su postura, su rostro o su estrategia, ya perdió antes de blandir la espada. Porque el juicio de los demás es como el viento, sopla sin dirección fija, cambia según el humor, el interés o la ignorancia. Aquel que camina su camino con la mirada puesta en los aplausos o en las críticas es incapaz de escuchar la voz de su propio espíritu. Y para Musashi, esa voz interna era el único guía verdadero. Desde la filosofía, temer al juicio es un síntoma de desconexión con la propia esencia. El que actúa bajo el lente ajeno no vive, interpreta, no decide, reacciona. Su vida se convierte en una obra de teatro escrita por otros, donde él apenas representa un papel. ¿Y cuál es el costo? La pérdida de la libertad, porque la libertad no se mide por lo que haces, sino por cuánto de lo que haces proviene de tu voluntad genuina. Cuando dejamos que el miedo al qué dirán dicte nuestras acciones, entregamos el timón de nuestra vida a manos ajenas, y no hay camino honorable en la sumisión. Superar este miedo requiere una revolución silenciosa. No es una lucha externa, es una disciplina interior. Consiste en observar el juicio sin suplicar aprobación ni defenderse con agresividad. En aprender a estar con uno mismo sin doblarse ante la mirada del otro. En tener la entereza de ser fiel a la verdad propia, aunque eso incomode a quienes viven en la superficialidad. Musashi lo sabía. Un guerrero no solo se enfrenta a enemigos en el campo, también a los demonios que lleva dentro, y el juicio ajeno es uno de los más voraces, porque no necesita espada, solo necesita nuestra inseguridad. Lo que más lamentamos al final de la vida no es haber sido juzgados, sino haber vivido huyendo de ello. Porque cada vez que nos detuvimos por miedo, traicionamos una posibilidad de ser más plenos, más reales, más nosotros. La sombra del juicio solo pierde poder cuando dejas de caminar bajo su sombra. Y para eso no se necesita valentía repentina, sino decisión constante. Como diría Musashi, el camino se hace en soledad, pero su eco resuena en todos los campos donde alguna vez dudaste de ti. Creí que amar era olvidarme de mí, y terminé vacío por dentro. Amar no debería doler en el alma como si uno se arrancara pedazos para darlo sin recibir nada. Pero cuando uno confunde amor con sacrificio absoluto, esa entrega se convierte en un camino hacia la desaparición interior. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que el amor verdadero es desinteresado, incondicional, abnegado. Y aunque hay una belleza noble en la entrega sincera, también hay una trampa peligrosa. Olvidar que uno también debe ser amado, respetado y cuidado, empezando por uno mismo. Amar no es anularse. Amar no es negarse para agradar. Amar no es perder la voz por miedo a molestar. Sin darnos cuenta, muchos crecimos con la idea de que el amor consiste en priorizar al otro hasta el extremo de olvidarnos de nuestra propia existencia. Y así, día a día, relación tras relación, uno comienza a vaciarse lentamente, como un recipiente que nunca se vuelve a llenar porque ha olvidado que también necesita agua para mantenerse firme. Desde la psicología, esto se explica como un patrón de dependencia afectiva. El que cree que para ser amado debe darlo todo sin medida,
Suele haber aprendido desde pequeño que su valor está ligado a cuánto puede complacer. Esta herida profunda, muchas veces no reconocida, lleva a relaciones desequilibradas donde uno se convierte en cuidador, rescatador, salvador, pero nunca en alguien que también merece ser sostenido. Y ese desequilibrio, aunque al principio parezca generoso, se convierte con el tiempo en resentimiento, agotamiento, pérdida de identidad. Uno se da tanto que cuando al fin se detiene, no se reconoce en el espejo, porque ya no queda quien antes fue. Solo queda un reflejo que sonríe por fuera, pero que por dentro se siente abandonado por sí mismo. Filosóficamente, amar sin conciencia de uno mismo no es virtud, es ceguera emocional. Aristóteles hablaba del justo medio como el camino de la virtud, ni egoísmo ni autoanulación. El verdadero amor requiere equilibrio. Uno da, sí, pero también se permite recibir. Uno cuida, pero no a costa de su dignidad. Uno comprende, pero sin traicionarse por dentro. Incluso en las enseñanzas de Musashi, el amor no es una debilidad, pero tampoco es una razón para desviar el camino del guerrero. Musashi hablaba del desapego no como frialdad, sino como claridad. Comprendía que el que pierde su centro por el afecto de otro, pierde la capacidad de actuar con sabiduría. Y sin sabiduría, el amor se transforma en servidumbre. Por eso enseñaba que un guerrero debe conocer su espíritu antes de fundirse con el de alguien más. Porque si uno no sabe quién es, terminará diluyéndose en lo que el otro necesita, hasta que ya no quede nada. El verdadero amor empieza por la raíz interna. El que se ama a sí mismo con equilibrio no necesita demostrar nada, no da por miedo a perder, no suplica atención disfrazada de entrega. El que se conoce sabe cuándo su amor está siendo una ofrenda genuina y cuándo se está usando como moneda para comprar afecto. Y aquí está el gran punto. Nadie te va a devolver el amor que tú mismo te niegas. Si tú no te consideras digno de cuidado, los demás no lo harán por ti. Si tú te apagas para iluminar a otro, terminarás solo en la oscuridad. El error no fue amar. El error fue olvidar que tú también eras parte de ese amor, que tu presencia, tus necesidades, tus silencios también merecían un lugar en la relación. Que amar no es desaparecer para que el otro brille, sino compartir una luz que nace de dos fuegos, no de uno ardiendo mientras el otro observa. Lo más triste no es haber amado, lo más triste es haber amado tanto a otros que olvidaste abrazarte a ti. Pero toda herida puede enseñarte si decides mirarla sin rencor. Y lo que se aprende tarde, a veces se convierte en lo que más vale. Porque ya no vuelves a darte en nombre del amor. Aprendes al fin a darte amor sin tener que perderte para sentirlo. Y eso, aunque llegue tarde, te salva para siempre. Los hábitos construyen tu destino, y yo permití que los míos lo derrumbaran. Hay caminos que se destruyen no por grandes errores, sino por pequeñas repeticiones, por decisiones diminutas, casi imperceptibles, que con el tiempo se vuelven costumbre. Uno no arruina su vida de un solo golpe, sino de manera lenta y sigilosa, con hábitos que parecen inocentes, pero que desgastan el alma, roban energía, sabotean la voluntad y erosionan la claridad. Cuando miras hacia atrás, comprendes que lo que llamaste rutina era, en realidad, una forma de adormecer tu espíritu, y entonces lo entiendes. No fue el destino lo que falló. Fuiste tú, eligiendo cada día no cuidarte, no exigirte, no corregirte. Desde la psicología, los hábitos no son simplemente acciones repetidas, son estructuras de pensamiento y comportamiento que moldean nuestra identidad. Charles Duhigg y otros investigadores lo han demostrado. Todo hábito sigue un patrón de señal, rutina y recompensa, y cuando este ciclo se repite lo suficiente, el cerebro automatiza el comportamiento
para ahorrar energía cognitiva. Eso significa que no actuamos por reflexión, sino por costumbre. Lo que empieza como una opción, ver una serie en lugar de leer, dormir 5 minutos más, posponer una decisión importante, termina convirtiéndose en nuestro piloto automático. Y si no vigilamos ese piloto, nos lleva directamente al estancamiento. Peor aún, lo hace sin que lo notemos. Musashi entendía esta verdad mejor que nadie. Para él, la vida era una batalla continua entre el dominio del espíritu y la indulgencia de la carne. Su camino no era el de la motivación, sino el de la disciplina. No creía en el talento como destino, sino en la repetición como forja del carácter. Si quieres ser fuerte, actúa con fuerza. Si quieres claridad, elimina lo que te enturbia. Si deseas respeto, comienza respetándote con tus acciones diarias. Un guerrero no se define por sus grandes hazañas, sino por la manera en la que entrena en silencio cuando nadie lo observa. Porque ahí, en la rutina, en lo que haces cuando no hay aplausos, es donde nace la verdadera fortaleza. O si eliges mal, donde comienza tu ruina. La filosofía también ha advertido esto desde hace siglos. Aristóteles afirmaba que somos lo que hacemos repetidamente, y que la excelencia, por tanto, no es un acto aislado, sino un hábito. Nietzsche lo expresaba como el eterno retorno, vivir como si tus actos fueran a repetirse una y otra vez para siempre. ¿Elegirías los mismos hábitos si supieras que los repetirás por toda la eternidad? Si la respuesta es no, algo en ti necesita transformarse. No mañana, hoy, porque lo que toleras ahora será lo que te domine después. El problema es que muchos creen que un mal hábito es solo una mala costumbre, cuando en realidad es una pequeña traición diaria a lo que podría ser. Comer sin conciencia, hablar sin pensar, trabajar sin enfoque, dormir sin orden, consumir sin sentido. Cada una de estas decisiones se convierte en un voto silencioso por el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Y lo más peligroso es que el cambio es tan lento que no lo percibes, hasta que un día despiertas y no te reconoces. Ya no tienes energía, ni claridad, ni dirección, solo cansancio, confusión y arrepentimiento. Y ya no se trata de cambiar el hábito, sino de reconstruir lo que se vino abajo por haberlo permitido demasiado tiempo. Pero incluso en el abismo hay salida. Musashi diría que todo camino de perfeccionamiento comienza con la corrección. No es cuestión de fuerza repentina, sino de firmeza constante. La mente puede ser reentrenada, el cuerpo puede disciplinarse, el alma puede reorientarse, pero el precio es alto. Renunciar a la comodidad, a la excusa, al yo soy así. Porque si no estás dispuesto a morir simbólicamente para cambiar, entonces seguirás viviendo como un prisionero de ti mismo. El día que entiendas que tus hábitos son votos que le haces al destino, dejarás de tratarlos con negligencia. Y aunque hayas derrumbado tu camino con descuidos pasados, siempre puedes volver a construir. Pero esta vez, piedra por piedra, acto por acto, eligiendo hábitos que estén a la altura del futuro que deseas. Porque quien no tiene control sobre sus hábitos, tampoco lo tiene sobre su destino. Y quien no domina su destino, vive condenado a lamentarlo en silencio. No cuidé mi cuerpo ni mi mente, porque creí que el dolor era una señal de fortaleza. Hay errores que no se sienten en el momento, pero que más adelante cobran una factura devastadora. Cuidar el cuerpo y la mente no siempre fue una prioridad para muchos de nosotros. A veces, por creencias mal heredadas, por una cultura que glorifica el sacrificio o simplemente por negligencia, dejamos de atender lo más sagrado, el templo donde habitamos. Y lo hicimos creyendo que aguantar era signo de fortaleza, que el dolor era una especie de medalla silenciosa, que resistirlo todo sin quejarnos era un acto noble.
Pero lo cierto es que el dolor no siempre es señal de virtud. A veces es la alarma de algo que has ignorado por demasiado tiempo. A veces es el grito del cuerpo que te pide descanso, atención, cuidado. Y tú, creyendo que eras fuerte, lo callaste, hasta que fue demasiado tarde. Desde la psicología, sabemos que el cuerpo y la mente están profundamente entrelazados. El estrés crónico, la falta de sueño, la alimentación deficiente y la desconexión emocional son factores que no solo erosionan la salud física, sino también la mental. El cortisol, la hormona del estrés, no solo afecta el corazón o el sistema inmune, también disminuye la capacidad de concentración, altera el estado de ánimo y debilita el juicio. La mente cansada toma peores decisiones. El cuerpo inflamado, sedentario o descuidado carga con una energía baja, irritabilidad constante y vulnerabilidad emocional. Y sin embargo, muchos seguimos actuando como si ser invulnerable fuera una meta. Nos burlamos del descanso, minimizamos el agotamiento, nos llenamos de tareas como si la productividad fuera una virtud en sí misma. Pero, ¿de qué sirve lograr muchas cosas si no tienes la energía ni la salud para disfrutarlas? Musashi entendía que un guerrero no es alguien que solo sabe resistir, sino alguien que se prepara para durar. En el Dokodo, su código final, hay una enseñanza profunda sobre no buscar el placer, pero tampoco despreciar el equilibrio. El guerrero que se descuida a sí mismo es el primero en caer, no por falta de valentía, sino por ignorancia. Musashi sabía que la preparación diaria no era solo técnica ni física, era también mental, espiritual. Dormir bien, comer con medida, entrenar con enfoque, pensar con claridad. Cada una de esas cosas es una forma de respeto hacia ti mismo. No se trata de debilidad ni de autoindulgencia. Se trata de entender que la disciplina comienza por proteger el vehículo que te permite existir, decidir, actuar. Desde la filosofía hay otra clave. El cuerpo no es una cárcel del alma, como lo creían algunos antiguos. Es su instrumento. Aristóteles ya lo decía, la virtud se cultiva en la acción, y no puedes actuar con sabiduría si estás enfermo, agotado o emocionalmente destruido. Nietzsche hablaba de la importancia de los impulsos vitales, de cómo la salud y la fuerza no son lujos, sino condiciones necesarias para afirmar la vida. Despreciar el cuerpo es despreciar la vida. Ignorar la mente es ignorar el timón que dirige tu destino. No eres más fuerte por aguantar. Eres más fuerte cuando sabes cuándo parar, cuándo sanar, cuándo cambiar de rumbo. El problema es que muchos solo aprenden esto después de haberse roto, después de la ansiedad, del insomnio, de la enfermedad, de la sensación de vacío que ningún logro externo puede llenar. Y ahí es cuando comprendes que no era fortaleza. Era una forma de huida. Huías de ti mismo, del dolor que no querías enfrentar, de la tristeza que no sabías nombrar, del caos interno que preferías silenciar con más actividad. Pero el cuerpo recuerda, la mente acumula, y cuando ya no pueden más, te detienen a la fuerza. Entonces entiendes. El verdadero guerrero no es el que lo resiste todo, sino el que sabe mantenerse de pie durante mucho tiempo. No por orgullo, sino porque ha aprendido a cuidar su centro. Si hoy estás a tiempo, hazlo. Cuida tu cuerpo con la misma devoción con la que cuidas tus sueños. Cuida tu mente como cuidas a quien más amas. No esperes a que el dolor te arrastre para darte cuenta de que el autocuidado no es debilidad, es sabiduría. Porque si destruyes el cuerpo y la mente creyendo que eso es ser fuerte, un día te despertarás en ruinas, sin claridad ni fuerzas. Y entonces recordarás esta verdad demasiado tarde: lo que no cuidas te abandona. Y tú no puedes darte el lujo de perderte a ti mismo.
Lo más doloroso de las lecciones que llegan tarde no es solo el tiempo perdido, sino la lucidez que despiertan cuando ya no puedes deshacer lo vivido. Porque muchas veces no se trata de no haber sabido, sino de haberlo sabido y haberlo ignorado. Uno no llega a los grandes arrepentimientos de golpe, se construyen poco a poco, con cada día en que postergaste lo importante, con cada silencio donde debiste hablar, con cada decisión que no tomaste por miedo, por culpa o por no incomodar. Y aunque no se puede volver atrás, sí se puede mirar el presente con una nueva conciencia, la de quien ya no quiere seguir repitiendo el mismo error con otro nombre. Musashi lo entendió en su vejez. En su retiro final escribió el Dokodo, no para ganar más batallas, sino para enseñar a otros a no perderse a sí mismos en el camino. Sus lecciones no eran teorías, eran cicatrices convertidas en sabiduría. Y tal vez eso es lo único que podemos hacer con los errores. Convertirlos en advertencia, en brújula, en fuego que alumbre a quienes aún tienen tiempo. Por eso este video no es solo un recuento de lamentos, es una ofrenda, un espejo, un recordatorio de que, aunque el pasado ya no se puede cambiar, el presente sigue siendo un campo abierto. Y tú aún estás a tiempo. Aún puedes decir lo que no dijiste. Aún puedes cuidar lo que descuidaste. Aún puedes elegir con más claridad, más firmeza, más verdad, no para rehacer tu historia, sino para honrarla, porque cada paso dado con lucidez en el ahora es una forma de redención. No estás solo en tus errores. Todos hemos fallado, dudado, pospuesto, temido. Pero lo que nos define no es el error, sino lo que hacemos después. Así que mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué sigo postergando? ¿A quién debo perdonar o perdonarme? ¿Qué parte de mí está pidiendo que la escuche por primera vez? No tienes que resolverlo todo hoy, pero sí puedes comenzar, porque lo más trágico no es haber aprendido tarde, es no haber hecho nada con lo aprendido. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también ha callado verdades, postergado decisiones o amado sin medida. Este video no era solo una lista de errores, era un espejo. Y si te viste reflejado, no te castigues. Aún puedes escribir lo que viene. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar antes de que sea tarde. A veces, una confesión a tiempo puede evitar años de silencio. Suscríbete si sientes que este canal no solo habla de filosofía, sino también de vida real, con sus sombras, sus olvidos y sus arrepentimientos. Aquí no venimos a fingir fortaleza, sino a construirla, piedra sobre piedra. Y déjame en los comentarios desde qué país me escuchas. Pero sobre todo, escribe esta frase si decides hacer las paces con tu pasado y caminar con más verdad a partir de hoy. No me castigo por lo que no supe. Aprendo y sigo, porque aún con errores, aún con heridas, si sigues aquí es porque todavía hay algo por decir. Te espero mañana, porque aquí cada día es un acto de redención.